Bienvenidos a la clase de los menores. Vamos a la última lección de este trimestre y vamos a hablar sobre el imán de Dios. Es un título bien interesante que vamos nosotros a poder descubrir el día de hoy. Estamos adoptada, no, esa fue las primeras lecciones, porque hemos estudiado las historias del Antiguo Testamento y ahora vamos a estudiar la última lección que se relaciona con el título El imán de Dios. Dice el mensaje, Dios nos trae constantemente hacia Él. Y el versículo, un versículo muy conocido que dice, no me pidas que te deje y que me separe de ti y de donde tú vayas, y viviré donde vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vamos a hablar acerca de Ruth y estamos en el eslabón de la gracia Dios ofreció a sí mismo por nosotros. Vamos a hacer este cuadro con los muchachos, vamos a hablar sobre las características positivas y negativas y al final qué van a imitar de los personajes. Mayormente el libro de Ruth se enfoca en tres personas, en Ruth, Noemí y Booz. Aunque vamos a ver algunas características acerca del libro de Ruth, es que este libro sucede en el tiempo de los jueces, o sea, en el tiempo de antes de que hubieran reyes, antes del primer rey el rey de Israel, el rey Saúl. Así que aproximadamente fue un periodo de 10 a 14 años. Se centra en una mujer moabita. Es la primera vez en la historia en la Biblia que habla acerca de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. El personaje principal va a ser una moabita, una persona que ahora cuando hablamos de moabita, era una de las descendientes de Lot, que tuvo con hijos con una de sus hijas en un momento cuando él estaba ebrio. Claro, eso no le vamos a decir a los niños. Pero esta mujer moabita no era que ella era adoradora a los dioses, porque ese pueblo sí adoraba dioses, pero ellos también conocían acerca del Dios verdadero porque habían sido parientes de Abraham, así que ellos tenían un conocimiento de Dios. Esta mujer fue recompensada por Dios a través del tiempo en ser una de las descendientes del rey David y por lo tanto una de las tatarabuelas de Jesús. La historia de Ruth nos muestra que quien ama a Dios, ¿no es cierto?, está dispuesto a aceptar dejarlo todo, ¿verdad? En cualquier circunstancia, que Dios recompensa a aquellos que pasan con un corazón sincero y que aunque tengan desgracias, Dios siempre todo está bajo el control de Dios y está bajo su supervisión, ¿no? O sea, esta historia es bien interesante, bien propicia para enseñar a los muchachos. La historia empieza con Elimelech, que era el jefe de la familia, donde Noemí era la esposa. Ellos tenían dos hijos, Malón y Kelión, y ellos emigran desde Belén a la tierra de Moab porque había hambruna. O sea, Dios había prometido que el pueblo siempre iba a tener lo necesario, pero había sequía. Y eso no significa de que cuando Dios te da los alimentos, no significa que tú vas a tener trabajo. Dios puede darte alimentos y bendiciones aunque tú no tengas trabajo. Así que Elimelech, como desobedece a Dios, decide dejar Israel y se va para Moab, que no estaba a muchos kilómetros de ahí, estaba como a 3 horas o 3 días de camino, porque en esas tierras sí había abundancia. No sabemos por qué razón había una sequía. Y entonces va con sus hijos y se establecen allí, se quedan por algunos años. Los hijos crecen, se casan con mujeres que eran moabitas, no se casan con mujeres israelitas. Y por lo tanto suceden desgracias en la familia. No es que Dios mandó estas desgracias, sino que cuando uno vive en un mundo de pecado, automáticamente la muerte, el dolor, la enfermedad, las tragedias pueden caerlo. Y dice la Biblia que muere Elimelech primero y luego se mueren los dos hijos. También te dice este libro que tanto Noemí como Elimelech no eran gente pobre,
eran gente que tenía una buena posición económica porque ellos habían heredado la tierra, ¿no? Y tenían las bendiciones de Dios. Así que muere Elimelech, mueren los dos hijos, se quedan tres mujeres viudas. Queda Noemí, queda Ruth y queda Orfa. Así que dice que era la costumbre, Noemí decide retornar a su pueblo porque no tenía ya más familia, así que decide, todavía tenía unas tierras de su esposo en Israel, así que ella decide regresar. Así que, como les dije, en esta familia israelita se habían casado mujeres que adoraban otros dioses, las moabitas, pero Noemí les enseña y los esposos y Elimelech le enseñan acerca de Dios y estas mujeres aprendieron acerca de Dios, así que aceptaron. Así que Noemí decide regresar a su tierra y entonces le dice a las muchachas, ustedes son jóvenes, yo no tengo hijos ni puedo tener hijos, para que cuando ustedes crezcan se puedan casar, porque era la costumbre que cuando moría el hermano o el hijo, se podía casar con el hermano menor, pero Noemí no tenía más hijos, los dos hijos se le habían muerto, su esposo también. Así que en la mitad del camino le dice, regrésense porque van a ir a un pueblo diferente, van a dejar su familia, sus dioses, y entonces Orfa, la otra, decidió regresar a su pueblo y a sus dioses. Nunca más se supo más de Orfa. Ella decide regresar y entonces le dice, Ruth, le dice, yo me quedo contigo. Y le dice el versículo de memoria, no me digas que te deje, yo no te voy a dejar, donde tú vayas, yo voy a ir, donde tú comas, yo voy a comer, donde te entierren, yo voy a estar contigo. Es triste, se ve el caso de dos muchachas, dos mujeres que habían aprendido de Dios, habían tenido una experiencia con Dios. Las dos mujeres habían tenido la misma mala experiencia, la desgracia de perder a sus esposos. No tenían hijos las dos, así que una de ellas decide regresar a su pueblo y a sus dioses, ¿no? O sea, a Noemí no las forzó, pero al ver que Ruth estaba decidida a seguirla, se van con ella hacia Belén, hacia las tierras bíblicas. Y nunca más se supo de Orfa. Tristemente la Biblia menciona que ella regresa y Noemí le dice, ¿por qué no te vas con ella? Ella regresa a su familia y regresa a sus dioses, ¿verdad? Ahora, cuando ellos llegan a Belén, estaba cerca la fiesta de las cosechas o el Pentecostés, y era necesario que se mandaba, las personas iban realmente a recoger, la gente pobre iba a recoger la comida eh, de lo que caía o de lo que sobraba de las siembras, ellas podían cosechar, ¿no? Lo que necesitaba para sus familias. No les cobraban, era un mandamiento que Dios le había dado a Moisés, donde cada vez que ellos cosechaban tenían que dejar algo para los pobres, y los pobres venían y cosechaban su propia comida y se la llevaban. Así que ellos llegaban y en ese tiempo habían leyes que se tenían que cumplir, que Dios le había dado a Moisés, y entonces llega Ruth a uno de estos campos y cosecha y automáticamente llamó la atención porque era una muchacha no conocida, no era, y entonces le preguntan quién era. Ella dice que era Ruth, una moabita que había sido casada con un israelita y su suegra se llamaba Noemí. Así que vos sabía que esos parientes eran parientes de él. Y entonces le dice a los hombres, miren, cuando esta mujer llegue, no la molesten, que coja lo que ella quiera y cuando ustedes estén cosechando, que se les caiga por descuido algunas de las espigas y ella pueda recogerlo y llevar. Y ella dice que llevó una gran cantidad de comida para ella y para Noemí. Ellos también diezmaban. Ahora, en las leyes de esa época, es muy diferente a nuestra época, que esto no se cumpla, cuando una mujer se casaba con un hombre y el hombre moría, el hermano debía casarse con ella para conservar la familia y el apellido. Eso hoy día no se hace. Ahora, si no tenía un hermano, un pariente cercano, y entonces tenía que, al casarse con la viuda,
no solamente protegía a la familia, sino que le daba las tierras del difunto. Las herencias no era para las mujeres, era para los hombres. Así que en esa costumbre, Noemí sabía y le dice un día a Ruth, tú tienes que ir, eh, no vas a dormir con él, no te va a tocar, no vas a tener relaciones sexuales, tú tienes que acostarte donde él se acueste sin que él se dé cuenta y cuando él esté dormido, antes del amanecer, él se va a dar cuenta que hay una persona, tú tienes que decirle que eres una pariente cercana y que tiene que casarse contigo porque no, yo no tengo hijos para que tú te puedas casar, te puedes casar con un primo de mis hijos, ¿no? Así que cuando vos estaba dormido, al darse la vuelta, porque se daba la vuelta para dormir, encuentra que había una mujer que estaba ahí y él entiende que era una muchacha que pedía redimirse. ¿Cierto? La palabra redimir significaba que le diera una oportunidad de formar una familia y de recuperar la situación económica y poder tener las tierras que habían pertenecido a su esposo fallecido. Así que él le dice, mira, ¿cierto? Hay un pariente que es más cercano a mí, un primo más cercano, que él tiene que casarse contigo. Entonces empieza el día. Él va al pueblo y le dice, ven, ven fulano, ven, quiero hablar contigo, hay un negocio. Entonces le dice, mira, ha venido Noemí con la moabita Ruth y tú eres pariente más cercano que yo y tú tienes que casarte con ella. Él dice, ok, me voy a casar con ella y él le da toda la tierra. Pero él era muy inteligente, vos, y le dice, mira, pero al casarte, los hijos que ella va a tener no van a ser tuyos, van a considerarse hijos del difunto. Entonces él dijo, ah, no, no, eso no va conmigo. Y entonces le dice, bueno, mejor cásate tú y le entrega un zapato, una sandalia. Le dice, toma esta sandalia y esta sandalia es la que es la prueba, ¿no? Ahora, entre vos y Ruth había una diferencia. Vos era considerado como un líder en el Sanedrín, era un tipo de juez porque hizo ese contrato y era un hombre recto que buscaba agradar a Dios. En cambio, Ruth era la nieta, posiblemente, la genealogía judía. Los judíos creen que ella posiblemente era nieta de un rey moabita. Dejó la comodidad de Moab para convertirse al Dios de Israel. Mostró amor y determinación para cuidar a Noemí y su valor le valió para que su conversión y su fe fueran consideradas sinceras. Porque vos cuando conoce a Ruth, se da cuenta que ella había dejado su pueblo, sus dioses, y había seguido a su suegra, ¿no es cierto?, para poder estar con ella, cuando sabemos que las relaciones entre suegra y nuera no son siempre las mismas. Y eso había sido considerada por la gente que la conocía, que la estaba empezando a conocer, que era una mujer diferente, ¿no? Hay quienes pueden pensar que ser cristianos es igual a una vida o llena de sufrimientos, o si somos hijos de Dios, todo tiene que salirnos bien y deberíamos gozar de bienes y comodidades. Pero en la historia de Ruth y Noemí hay una familia que es cristiana, pero sufre tragedias como perder a su esposo y a sus dos hijos, ¿no? Dios nos ve, Dios nos cuida, Dios no envía las tragedias porque son el resultado del pecado. Sin embargo, aunque tú seas una persona cristiana, tú necesitas realmente comprender que alguna vez el sufrimiento y el dolor van a venir aquí, ¿no? Así que son recursos y ocasiones que nosotros podemos darnos cuenta. ¿Verdad? Como hijo de Dios, es necesario que nosotros mostremos actitudes, conductas, acciones juntas, compasión y humildad. Es un estilo de vida, es un compromiso de no dejarnos dominar por las tendencias sociales. Siempre tenemos que decir las cosas correctamente. Ahora, no podemos forzar a nadie, aunque tengamos la verdad completa de que la persona tenga que seguirlo a ciegas. Las personas tienen que tener una experiencia con Dios.
Por lo tanto, cuando Noemí estaba dirigiéndose hacia Belén, sin esposo y sin hijos, le dice a estas dos muchachas, pueden regresarse y casarse y formar su nueva familia. Conmigo no hay futuro, yo no tengo hijos. Y si esta noche quedara embarazada, tendrían que esperar 20 años y ya no van a tener edad para casarse con ustedes. Así que Orfa decide regresarse y Ruth continúa con ella porque ella estaba decidida a seguir a Ruth y a Noemí y Ruth la cuidó hasta el final de sus días. Ahora, nunca hay que ejercer una presión. Tristemente, Orfa tomó la decisión de retornar a su pueblo y a sus dioses. Era una decisión personal, nunca se supo más de ella. La vida cristiana se manifiesta no solamente dentro del templo, sino afuera, a través de los testimonios. Y Ruth y Noemí dieron un testimonio. Cuando Noemí llega a Belén, la gente le dice, Noemí, Noemí, después de cuántos años. Y era tanto el dolor que ella tenía, le dice, no me llamen Noemí, llámeme Mara, que significa amargura. Así que nosotros mientras vivamos en este mundo no solamente vamos a pasar como cristianos momentos felices, sino momentos de tragedia. Ahora, recuerda algo bien importante, esto porque a veces nosotros perdemos a los niños en la iglesia cuando solamente contamos historias donde terminan con un final feliz, porque muchas veces cuando uno ora para que aparezca una pelota perdida o un pariente se sane, las cosas no salen positivamente. La persona muere porque es el plan de Dios, nunca más aparece el juguete perdido. Entonces hay situaciones que tenemos que darnos cuenta que las familias también padecen persecuciones, en la familia muchas personas de la iglesia han muerto de COVID, personas que han sido valiosas en la iglesia, parientes, y eso hay que tenerlo siempre presente. En conclusión, podemos darnos cuenta que Ruth es un libro que nos muestra que cuando alguien toma la decisión de creer en Dios, no va a haber un obstáculo que lo detenga. Ruth decidió dejar su familia. Ella tenía una mamá, un papá, una hermana. Decide dejarlo porque ella quería seguir no solamente con Noemí, sino que ella también quería seguir adorando a Dios. La gratitud, la humildad, la compasión, el esfuerzo sincero, la honestidad, entre otros, son elementos visibles en el diario vivir de alguien que está conscientemente de su compromiso con Dios. Hay características que tú como cristiano tú tienes que tener que la historia de Ruth te enseña. Ser agradecido, la compasión, la humildad, el esfuerzo, la honestidad, decir la verdad, son elementos importantes. Tenemos que cada día esforzarnos. En conclusión, esta historia te dice que tú tienes que crecer la fe en Dios. Cuando Ruth se va hacia Belén, no se imaginaba que su suegra tenía una posesión de tierras. Ella fue a un lugar sin saber si había trabajo para ella o si le iban a discriminar. Ella simplemente fue a ese lugar con fe, ¿no es cierto?, en Dios. Ahora hay que suplicar la ayuda para enfrentar dificultades rectamente y honrar su santo nombre en cada circunstancia. A pesar de las tragedias que uno puede haber pasado, ver morir a los parientes con COVID, o perder el trabajo, o quedarse sin trabajo, uno tiene que ver siempre, confiar en Dios. Y Ruth nunca y Noemí nunca se puso en contra de Dios porque le había quitado, había muerto su esposo y sus dos hijos. Ella lo aceptó, pero sufría. Los sentimientos también es importante porque cuando se muere un pariente uno tiene que tener ciertos sentimientos, llorar cuando es necesario, no es pecado llorar, no es pecado decir Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿No? Tenemos que tener la confianza en que Dios está dirigiendo la vida de las personas porque Dios sabe el momento cuando una persona puede ser llevada a la muerte, ¿no? No sabemos por qué ellos murieron, no sabemos, pero lo que sabemos es que realmente la tragedia siempre llega a cualquier lugar y que debemos dar el testimonio siempre de mejores personas como hombres y mujeres para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. La buena conducta de Elimelech y de Noemí ayudaron a que esta mujer moabita que estaba acostumbrada, ¿no?, a tanto sosiego, a tantas fiestas en Moab, le enseñaron realmente a comprender el término de Dios. La historia de Ruth y Noemí es una historia importante porque te enseña mucho acerca de cómo
una persona puede, aunque no haya nacido en la iglesia, realmente pueda conocer de Dios y seguirlo fielmente como lo hizo Ruth la Moabita. Nunca debemos tener estereotipos con las personas, o este es católico, este fue protestante. No puede ser una persona que trabaje para Dios, porque vemos que esta mujer moabita realmente tenía cualidades y fue incluida en la lista de mujeres que fueron las tatarabuelas de Jesús. Ahora tú puedes aprender de Ruth, que ella aprendió a Dios, características positivas, aprendió de Dios, lo aceptó. Noemí era una cristiana ejemplar, nunca peleaba con las nueras. Vos era un cristiano ejemplar, era obediente, respetuoso. Él pudo realmente esas características positivas, él supo hacer un negocio sin engañarse, hacer fraude. Y realmente hay características negativas, por ejemplo, Noemí, que ella dejó que sus hijos se casaran con mujeres no adventistas, pero el efecto fue que gracias, una de ellas sí se convirtió plenamente, la otra no. O sea, siempre va a haber no va a haber una certeza de que la persona que se case con alguien que no es de la iglesia, la persona va a ser bautizada o se va a convertir en la iglesia, porque la historia de Ruth es un ejemplo de que Ruth sí aceptó a Dios y le siguió, la otra no. La otra retornó a su pueblo. Es un factor, como se dice, suerte, es un factor de decisiones, ¿no? Aunque la esposa sea adventista y se casa con alguien que no lo es, no asegura que él se vaya a volver adventista o que ella va a permanecer fiel, porque la puede sacar de la iglesia. Ahora, Dios nunca fuerza a nadie, lo tenemos presente, por lo tanto, Noemí nunca forzó a Ruth o a Orfa a ser personas de Dios. Es una historia bien interesante, que podemos ver una relación de suegra-nuera, que muy pocas veces se ve que no pelean, pero realmente ella las trató como hijas, y en el momento preciso ella dejó que ellas tomaran la decisión de que o vienes conmigo o te quedas. A pesar que ella quería que las dos se quedaran, porque eran muchachas jóvenes, recién no tenían muchos años de matrimonio, no tenían hijos, podían volver a ser felices, pero Dios decide hacer unas cosas y le concede a Ruth conocer a Boaz, que era un hombre ejemplar, y se llega a casar con él y tener un hijo que vino a ser el abuelo del rey David, y de uno de los tatarabuelos de Jesús, que lo vamos a ver más adelante en las próximas lecciones. Que Dios nos ayude. Hemos estudiado una lección importante acerca de la gracia y el mensaje que Dios le da oportunidades a todos. Orfa como Ruth pudieron haberse venido, ido con la nuera, con la suegra, pudieron ir a la nuera, pero una de ellas decidió hacer lo correcto. Y eso es lo que hay que considerar y valorar. Nunca fuerces a nadie, aunque tenga la verdad absoluta, a que siga a Dios por presión. Las personas tienen que aceptar a Dios por amor, y Ruth toma la mejor decisión, que la llevó a ser una de las tatarabuelas de Jesús, y siendo una persona que no pertenecía a un pueblo eh, como el pueblo judío. O sea que eso es muy impactante, ¿no? Como una persona, no siendo judía, fue considerada como una de las descendientes de Jesús. Una mujer que había visto muchas cosas, adorar ídolos, hacer sacrificios humanos, pero al final ella aprendió que el verdadero Dios estaba en su familia y en el pueblo de Israel. Que Dios nos ayude, y nos vemos la próxima oportunidad.